Hace más de un año el mundo se paralizó, pero tú no. Tú descubriste nuevas aficiones. Quizás te animaste a emprender o conectaste con tu familia más que nunca. Con esa nueva mirada, redescubre tu comunidad. Vuelve a asombrarte con tus paisajes, con tu historia. Vuelve a tu ciudad del saber. Naturaleza, arquitectura, creatividad, ciencias, emprendimiento, cultura, negocios, sostenibilidad, innovación. Llénate de anécdotas y de nuevas experiencias. Ven a sentir y pensar en un nuevo comienzo. Ven a Ciudad del Saber. Descarga la audioguía en Easy Travel y realiza un recorrido con increíbles relatos de esta comunidad innovadora. A pocos minutos del centro urbano de Panamá y frente al canal, 120 hectáreas y más de 200 edificios de la antigua base militar de Clayton han sido transformados para convertirse en Ciudad del Saber, una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. Desde aquí, científicos, pensadores, artistas, así como gente del mundo de los negocios, expertos del gobierno, ONGs y organismos internacionales, colaboran para generar soluciones a problemas locales y globales, teniendo como visión un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible. Cuenta con una comunidad residente y da también la bienvenida a los visitantes. Ofrece una variada programación de actividades para el público pensada para compartir conocimiento, así como eventos culturales y comunitarios que enriquecen la experiencia de vida en el campus. Ciudad del Saber crea un entorno de bienestar para las personas y la comunidad. Promueve el urbanismo sostenible y la conservación del patrimonio histórico y quiere ser un laboratorio de innovación para Panamá y el mundo. Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al Saber de la Ciudad. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor en Sociología Luis Pulido Ritter, quien nos hablará del tema Pensar Panamá desde la... quien nos dará unas palabras acerca de nuestro invitado. Adelante, profesor. Profesor, debe encender su micrófono. Quiero aprovechar un par de minutos para celebrar la oportunidad de tener con nosotros en esta ocasión al doctor Luis Pulido Ritter, que es un intelectual de las ciencias sociales, y además de poeta y muchas otras virtudes y capacidades. En más detalle va a presentar al doctor Guillermo Castro Herrera. Pero quiero agradecerle mucho al colega sociólogo que nos haya dedicado este tiempo en que vamos a poder escuchar sus opiniones, sus observaciones, su visión sobre no solo nuestro país, sino sobre en general las circunstancias que hoy día representan la transición en que estamos en el mundo entero. De modo que solo quiero darle una gran bienvenida, agradecerle que haya aceptado nuestra invitación en la seguridad que nos vamos a nutrir de importantes ideas y vamos a enriquecer la discusión sobre dónde, por qué y hacia dónde vamos. Bienvenido, colega Luis Pulido Ritter, al Saber de la Ciudad. Muchas gracias. En el ritual de esta
eventos del saber de la ciudad, me corresponde a mí algo que no sé si está dentro de mis capacidades, que es presentar a Luis. Su biografía es muy rica. Él, seguramente Manuel va a leer algo más de esto. Yo, sin embargo, quisiera enfatizar cómo el hecho de que haya obtenido 3 veces el premio Ricardo Miró de ensayo no representa meramente un reconocimiento a su cultura, a sus capacidades individuales. Tal como me parece leerlo a mí, lo que vemos en Luis es más que eso. Yo quisiera insistir en el hecho de que lo veamos como lo veamos. Somos la más joven república de Hispanoamérica en completar su proceso de formación política. La conquista de los deberes de la soberanía y no solo de sus derechos. En nuestro caso, vino a ocurrir apenas hace 22, 23 años, 31 de diciembre de 1999. Y en ese sentido cambió de una manera radical, pero no inmediatamente, no necesariamente visible, en mi opinión, el proceso de renovación y transformación, digamos, de la identidad nacional, más allá de la memoria de los eventos míticos a los que él se refiere en su filosofía de la nación romántica, por ejemplo, sino incluso de la mitificación de algunos eventos efectivamente ocurridos en la lucha por nuestra soberanía, que después fueron de una u otra manera objeto de manipulación ideológica y política, como ocurre con cualquier evento histórico de autenticidad tan grande como aquello a que me refiero. Hemos trazado, en 1999 trazó realmente una frontera y la cruzamos quizás sin estar conscientes de lo que ocurría. En ese sentido, a lo largo de estos 20 años ha venido ocurriendo de manera gradual una transformación en nuestra cultura, el ingreso a la vida cultural del país de figuras nuevas. Y de alguna forma, creo, estoy seguro, realmente, que la obra de Pulido, sobre todo en estos ensayos a que me refiero, la filosofía de la nación romántica, los elementos postcoloniales del segundo premio y más recientemente las reflexiones de la migración, la obra de Luis de alguna manera documenta y además impulsa esta transformación en nuestra cultura. En este sentido, no podemos ver a Luis simplemente como un individuo de grandes méritos. En mi opinión, un tema que siempre acompañará la presencia de Luis en nuestra vida cultural será el relevo generacional en la construcción de la nacionalidad, que implica su obra y que implica su presencia afortunada en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Panamá hoy en día y en la carrera docente que viene desempeñando en esa universidad, que ya ha dado frutos muy relevantes de los que podríamos hablar en otra ocasión con referencia a quienes han sido sus discípulos. Así que desde mi punto de vista y la razón por la que sugerí invitar a Luis en este caso, aquello de que estamos hablando es la construcción, es de la construcción de la nación panameña en las condiciones en que ya no aspira a la soberanía, sino se debate en torno a cómo
ejercerla, para quién ejercerla y en defensa de qué ejercerla. Dicho esto, le paso la palabra a Luis sin ningún agregado. Luis, ¿nos escuchas? Luis, ¿nos escuchas? Bueno, creo que Luis tiene algún problema técnico, pero mientras regresa, leo una breve biografía de nuestro invitado. Luis Pulido Ritter es de la ciudad de Panamá, doctor en Sociología por la Universidad Libre de Berlín. Su tesis de doctorado, Los dioses del Caribe abandonan el museo 1999, fue un estudio comparativo y transdisciplinario de la literatura haitiana y cubana entre los años 20 y 30 del siglo XX. Ha obtenido el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en la categoría Ensayo con Filosofía de la Nación Romántica en el año 2007, Fragmentos Críticos Postcoloniales en el año 2017 y Un viaje transatlántico, América, África y Europa, Negatividades en relación en la crítica del eurocentrismo en la modernidad, año 2020. Cuenta con 3 novelas, Recuerdo Panamá, Sueño Americano y ¿De qué mundo vienes? También ha publicado poesía con Matamoscas, Berlín 1999 y El Mar, París 2011. Como periodista cultural ha publicado Un mundo de entrevistas en el año 2014. Ha publicado múltiples ensayos académicos, narraciones y artículos periodísticos tanto en Panamá como en el extranjero. Es miembro del comité editorial de la revista Intercambio del Centro de Investigaciones en Identidad y Culturas Latinoamericanas de la Universidad de Costa Rica y de la Academia Panameña de la Lengua. Es profesor extraordinario de la Facultad de Humanidades e investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Panamá. Sin hacerlos esperar más, le cedemos la pantalla a nuestro invitado, el doctor Luis Pulido Ritter. Sí, buenas, aquí estoy. Muy buenas. Manuel, me ven y me escuchan, ¿verdad? Se te escucha y te vemos perfectamente. Adelante. Muy bien, bien, perfecto. Antes que todo, buenos días a todos. Y me gustaría, en primer término, agradecer a la Ciudad del Saber por haberme invitado a participar en este ciclo de conversaciones y conferencias, y especialmente al doctor Guillermo Castro por haber tenido esa deferencia conmigo. Cuando él me invitó a dar esta diríamos yo, intervención, no quiero utilizar la palabra conferencia porque realmente no es que quiera dar una conferencia, pero sí una intervención. Pensé en primer término en hablar sobre mi texto Filosofía de la Nación Romántica, que es un texto para mí clave en mi desenvolvimiento intelectual y académico, como individuo, como intelectual y también en cierta manera como escritor, en cierta manera. Debo decir, y nunca voy a hacer un comentario nunca voy a dejar de hacer un comentario de esto. Fue un libro que ganó el Premio Miró en la sección ensayo en el 2007, perdón.
Y yo le envié pensando que eso nunca iba a ganar, nunca iba a ganar ese libro, ese premio. Y precisamente cuando yo menos lo esperaba, incluso me había olvidado hasta del premio, recibo la noticia por email en aquel entonces de que efectivamente ese libro había sido premiado en el Miró. Y debo decir que Guillermo Castro era parte del jurado. Yo fui el primero, sinceramente, de haber recibido esa sorpresa, porque yo estaba convencido de que ese libro jamás iba a ganar o jamás iba a ser premiado en el Miró. Y lo digo por lo siguiente, porque en efecto yo salí de Panamá en 1985, en 1986, para Francia después de haber terminado mi licenciatura en Sociología en la Universidad de Panamá, y con el objetivo de hacer una maestría en Francia. E iba con un tema de doctorado muy diferente a lo que después he escrito. Me interesaba en ese entonces las instituciones militares en América Latina. Pero estando en Francia, entonces descubrí que realmente ese no era mi tema, a pesar de que en aquel entonces yo consideraba que es interesante y todavía lo considero. Sin embargo, me comenzó a interesar los aspectos culturales, me comenzaron a interesar los aspectos culturales, los aspectos de identidad, de cómo nosotros nos definimos o cómo nos quieren definir como latinoamericanos o panameños, diríamos en el extranjero. Fue en Francia, en efecto, que yo tuve mi primera confrontación real con lo que era el concepto de identidad, ¿no? En medio de ese antiguo imperio colonial francés, en donde habían venido o venían, ¿verdad? Inmigrantes, diríamos, de todo el mundo, de África, de Asia, de América. Algunos iban por muchas razones, los latinoamericanos, bueno, intelectuales, escritores, porque para ellos París es una estación obligatoria, ¿no? Pero bueno, habían muchos africanos, muchos del Magreb, africanos del Magreb, de la África negra, asiáticos, inmigrantes que habían sido o eran parte de ese antiguo imperio colonial francés y del Caribe, Martinica, Guadalupe, ¿verdad? Y es la primera vez en que realmente me confronto con la tradición colonial y postcolonial. A pesar de que yo había venido o vengo de un país como Panamá, que como todos ustedes saben, teníamos la zona del canal, ¿verdad? Una zona del canal que impactó nuestras vidas, aquellos que habíamos nacido en la ciudad de Panamá, impactó nuestras vidas todos los días. Lo que es vivir o crecer en una ciudad escindida en dos, dividida en dos. Y como dice Frank Fanon en uno de sus escritos, la razón colonial o el proyecto colonial es precisamente la fragmentación, la división, la desmembración, ¿verdad? Y nosotros allí nacimos en una ciudad de esa naturaleza. En ese caso particular como la ciudad de Panamá. Y la conciencia real del conflicto colonial y postcolonial, a pesar de que yo había nacido en un país en Panamá y que yo había participado en mi adolescencia como un joven interesado, es decir, en las reivindicaciones y en las luchas de la recuperación del canal, ¿verdad? A pesar de haber participado en todo ese proceso en la década del 70 como un adolescente, debo decir que la conciencia real de esa problemática la adquirí en Francia, es decir, en relación y en diálogo y en contradicción con las gerencias de ese imperio colonial francés. Y debo decir también que allí jugaron un papel muy importante mi contacto, mi relación con jóvenes haitianos que había conocido en París, estudiantes jóvenes haitianos que habían conocido en París. En Francia estuve 2 años haciendo la maestría, pero después, o poco después, obtuve un doctorado para hacer
mi tesis de doctorado, una beca de doctorado para hacer mi tesis de doctorado en Alemania, en Berlín, donde estaba el muro de Berlín, ya estábamos al término de la Guerra Fría. Alemania, Berlín no tenía ese impacto colonial o postcolonial como lo había tenido Francia o como lo tiene Francia. Sin embargo, ahí estaban una fuerte migración de turcos, también una fuerte migración de rusos, polacos, de migrantes del este de Europa. Cae el muro de Berlín y de pronto hay toda una reformulación de todo lo que es todo lo que son los conceptos de identidad, los conceptos de colonialidad y poscolonialidad. El Instituto Iberoamericano de Berlín se convierte en un punto donde confluyen intelectuales latinoamericanos y europeos para la discusión sobre América Latina. García Canclini pasa por Berlín presentando su obra Culturas Híbridas. Tenemos a Carlos Rincón por allí, tenemos a Gianfranco por allí, que intervienen de una u otra manera decisivamente en la elaboración de mi tesis de doctorado. Dentro de ese contexto, entonces, yo voy reformulando una serie de conceptos, una serie de categorías, con la conciencia de que yo había salido de Panamá con una historia muy particular, porque mismo los europeos nos decían que nosotros no éramos un país, no éramos algo, fuimos una construcción, una invención de los norteamericanos. Entonces, claro, como extranjero, como académico, una y otra vez me tenía que confrontar con ese tipo de generalizaciones y de simplificaciones de la historia nacional, de la historia de Panamá. Lo cierto es que ese trabajo intelectual, ese trabajo de categorización se va fortaleciendo, se va realizando, porque yo mismo me voy convirtiendo ya no solamente en un nacional, que soy un nacional de Panamá, sino que yo mismo me voy convirtiendo en un migrante, en un inmigrante, porque los años van pasando y me voy quedando en Europa, me voy quedando en Berlín, estoy trabajando en Alemania, en sus instituciones académicas, estoy permanentemente confrontado con el asunto de la migración, el asunto de cómo definimos o cómo nos definimos en la migración europea en este caso. Y dentro de ese contexto entonces nace, o dentro de esa problemática colonial y poscolonial, local y global, nace Filosofía de la Nación Romántica, que es un texto, es un libro en el cual yo me confronto con nuestras tradiciones intelectuales de América Latina, y especialmente de Panamá, porque confrontarse con esas identidades nacionales de Panamá o esas categorías sobre las identidades nacionales de Panamá es confrontarse con las tradiciones intelectuales, literarias y artísticas de América Latina, porque Panamá en efecto está vinculada a esos procesos regionales latinoamericanos desde el punto de vista intelectual y también conectado con esa relación transatlántica con Europa, con Francia, con España y especialmente con Francia. En cierta manera con Francia, por esa tradición republicana, ilustradora, la crítica de la modernidad, ¿verdad? O ese impulso de crearnos como una república ilustrada en cierta manera. Entonces, Filosofía de la Nación Romántica nace en ese ir y venir entre América y especialmente Panamá y Europa, ¿verdad? Ese es el primer trabajo realmente que yo trato de contextualizar la problemática de la identidad panameña dentro de ese marco global o translocal con esa connotación global. Y es que mi tesis de doctorado primero no fue sobre Panamá, fue sobre Haití y Cuba, que fue un estudio comparativo de las religiones afroamericanas, porque a mí me interesan mucho los trabajos comparativos de regiones, comparativos de realidades culturales, porque es una manera de comprender en el fondo, al final de camino, lo que podríamos o lo que somos como panameños o lo que hemos heredado como panameños o cómo nosotros nos interpretamos en el mundo como panameños.
Y en ese sentido yo consideré que era necesario discutir esas categorías de la identidad que teníamos en Panamá. Categorías que me parece que son útiles y todavía siguen siendo útiles, pero que ya no terminan de explicar la compleja o las complejas contradicciones de la formación social, cultural y ambiental panameña. Creo que Filosofía de la Nación Romántica es una apertura, es abrir un espacio de discusión para reformular esa problemática en la que yo consideraba que era necesario ya introducir el movimiento en esas categorías que ya se habían en cierta manera estabilizado como categorías normales. Y me parece que si hay un problema que obstaculiza el avance del pensamiento, de la intelectualidad, obstaculiza el avance de la discusión, es pensar y considerar que las categorías ya son normales. Nada es normal, todo está dentro de la historia. Y en ese sentido, Filosofía de la Nación Romántica es la introducción de esa discusión, en donde yo me confronto, en efecto, con esa tradición intelectual panameña del siglo XX en cuanto a la identidad. Porque lo romántico era considerar que la identidad panameña se caracteriza por esos esencialismos culturales, ya sea de lengua, religión o raza. Y para mí, es decir, viviendo lo que es la migración, de que muchas veces en Europa a los migrantes lo tratan de definir en función de sus lenguas, de su religión o su raza, entre comillas, de toda una nacionalidad, de lo que ellos consideran, de lo que no es alemán. Y es precisamente en esa discusión es que nace Filosofía de la Nación Romántica. Y he decidido, en efecto, dentro de ese contexto, dentro de esa tradición intelectual que ya yo vengo trabajando desde 1994, 93, y que concluye con mi último libro, que ganó el premio Miró en el 2020, Un viaje transatlántico. Con esa tradición entonces, o en esa trayectoria, yo he decidido nombrar esta intervención hoy, Pensar Panamá desde la migración. ¿Y por qué pensar Panamá desde la migración? Porque en efecto ya Panamá no se puede reducir a las fronteras del Estado Nacional panameño. Hoy día hay muchos panameños que trabajan y viven en el extranjero como académicos, como migrantes, que intervienen en el proceso local y global de la transformación de las categorías culturales. Y es allí que nosotros tenemos una completa reformulación, o podríamos tener una completa reformulación de todas esas categorías tradicionales que estamos manejando todavía en nuestros imaginarios de la nación, en nuestros imaginarios del Estado, en nuestros imaginarios del Estado Nacional. Y me parece que en efecto, ¿verdad? Cuando uno habla de migración o la migración, debo tomarme a mí mismo como ejemplo. Es decir, yo no soy un exiliado político, ni soy un refugiado político, tampoco soy, como le digo, no fui forzado a salir de Panamá. Es decir, yo salí de Panamá porque yo quería salir de Panamá, yo consideraba que tenía que salir de Panamá para hacer el trabajo que yo quería hacer, ¿no? Y en ese sentido me enfrenté a los procesos de migración o como migrante. Y yo estoy entre ser un migrante o participar de la migración global, ¿no? Y también de ser una especie de cosmopolita errante, porque he vivido en varias ciudades europeas y he estado en varios lugares de América Latina, porque considero que mi trabajo está precisamente muy conectado con ese movimiento global, no solamente de gente, sino también de ideas, de académicos, de experiencias vitales también que intervienen en el trabajo de uno. Me parece que una de las categorías fundamentales, diría yo, que se manejan desde la década del 80 del siglo pasado,
fueron algunas categorías que ya algunos intelectuales de Puerto ya manejaban. Por ejemplo, La guagua aérea, es un texto, un ensayo de Luis Rafael Sánchez de 1983, donde él analiza la relación, ¿verdad?, entre Puerto Rico y Nueva York, ¿verdad? También hay un texto de Juan Flores, donde él habla de las remesas sociales y culturales. Estos puertorriqueños ya desde la década del 80 a la década del 90 comienzan a discutir que ese movimiento global de migración no solamente es un toma y daca de remesas o es un envío de remesas económicas, sino que también es un envío de remesas culturales. Y en ese contexto, que no solamente me toca a mí, sino que toca a todos aquellos intelectuales, académicos que hemos vivido o estamos viviendo en la migración o que hemos vivido como migrantes, nos ha tocado vivir, que no solamente es enviar remesas económicas a nuestros países de origen, sino también remesas culturales. Y en ese sentido, esas remesas culturales para mí están dentro del contexto de los premios Miró, ¿verdad? Que son productos culturales que en función de esa experiencia, diríamos, como migrante, esa experiencia que yo he hecho en ese movimiento transatlántico, le estoy dando de vuelta a mi país. Y sobre todo, revalorizar ese premio Miró, de la cual también en los últimos años han ganado muchos académicos en Panamá y de buena altura. Por ejemplo, si cita a Patricia Pizurno, si cito a una profesora también de los Estados Unidos que se llama Damaris Guerra Serrano. Es decir, Pizurno, que es uruguaya, Damaris Serrano, que está en el extranjero, y yo que estoy entre Panamá y Berlín y Venezuela ahora mismo. Estamos en ese proceso de la migración, estamos en ese proceso de migración, de ese proceso global de migración, en la cual intervenimos en esas remesas culturales. Y que no solamente toca a mí, sino que también toca a una serie de intelectuales panameños y académicos panameños que de una u otra manera están en ese proceso, Debo decir que quien entra inicialmente en este proceso, y no debo decir que es solamente aquellos que son académicos, intelectuales, también porque hay diversas formas de pensar a Panamá. También lo realizan los artistas, los poetas, y la primera quien hace esa especie de remesa cultural de vuelta al país de origen es precisamente Amelia Denis de Casa. Amelia Denis de Casa, que vivió muchísimos años en el extranjero, y a ella le debemos sus poemas al Cerro Ancón. Acuérdense que el poema al Cerro Ancón es uno de los poemas emblemáticos de la nostalgia de la identidad panameña, ¿verdad? Y con ella se inaugura en Panamá una tradición intelectual, artística y literaria donde se conecta el fenómeno de la migración con la realidad del país. Como ustedes saben, en ese proceso de la migración entran elementos como la nostalgia, entran elementos como la separación, entran elementos como el desgarramiento, entran elementos como la pérdida, entran elementos como la reformulación de la relación humana entre el ir y venir. Y todos esos elementos los encontramos en Amelia Denis de Casa, que en el siglo XIX ya inaugura una tradición, diríamos, intelectual, literaria y cultural, donde conecta el fenómeno de la migración con la articulación de un discurso sobre Panamá. Y es allí que esa inauguración o ese principio es seguido por Ricardo Miró. Compone Ricardo Miró Patria en Barcelona. Y así sucesivamente se va inaugurando una tradición de textos literarios que son seguidos por Roque Javier Laurenza en la década del 50, que vive muchísimos años en París, y que en la década del 50 tuvo un intenso debate con todas aquellas
categorías románticas de identidad que él consideraba que era una manera estrecha de comprender la nación y la nacionalidad panameña. Y en ese sentido, Roque Javier Laurenza, en mi ensayo Filosofía de la Nación Romántica, juega un papel clave en la interpretación o en la reinterpretación de cómo podríamos entender o cómo podríamos nosotros entendernos en el mundo global como panameños. Aquí entran otros artistas, otros intelectuales que han elaborado sus obras, que han elaborado sus trabajos en el extranjero, y porque se han enfrentado también con la migración, y eso les permite a ellos también reformular esas categorías desde afuera y también desde adentro, pero que están dentro de ese movimiento de lo nacional y de la migración. Ahí podría, por ejemplo, citar artistas contemporáneos como Humberto Vélez, que le ha dado la vuelta al mundo con sus trabajos, y él ha lanzado a través de sus trabajos formas interpretativas de comprender la nación. También los trabajos de Yafis Quintero, también los trabajos de Damaris Montiel Guevara, que desde Madrid también hace su interpretación o crea imágenes interpretativas de cómo ella entiende a la nación panameña, o lo que se entiende como las raíces, la patria y una serie de elementos y categorizaciones. Es allí que me parece que si hay una cosa que todavía, y eso es lo que yo me pregunto todavía, si hay algunas cosas todavía que es necesario investigar en Panamá, y que me parece que es una puerta por la cual podríamos investigar, y que yo dentro del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Panamá me gustaría impulsar, es cómo han sido las transformaciones intelectuales, literarias y artísticas de toda una serie de intelectuales, artistas, académicos intelectuales que han vivido entre las fronteras, que han vivido en ese ir y venir. En América Latina tenemos una larga tradición en este aspecto. Tenemos sobre todo, por ejemplo, quienes abrieron la movilización de nuevas categorías de cómo entendernos en la literatura, en el arte y en el pensar. Tenemos a dos individuos fundamentales que son unos buenos puntos de partida para analizar este fenómeno, que es Rubén Darío y José Martí. Ambos eran extraordinarios ensayistas, ambos eran extraordinarios intelectuales en su época. Uno muere en Cuba, ¿verdad? Luchando por la independencia de su país, y Rubén Darío regresa a Nicaragua ya después de muchos años de ser un cosmopolita errante. Y esos dos personajes que inauguran el modernismo latinoamericano y que tenía un impacto en Panamá, por ejemplo, en la ensayística y en los poemas de Darío Herrera, panameño, que emigra de Panamá a Argentina. Y es en Argentina donde él escribe ese libro emblemático de ese modernismo centroamericano, ¿verdad? O su libro emblemático de modernismo latinoamericano. Es en Argentina, Darío Herrera. Impulsado también por este impulso migratorio, impulsado también por ese movimiento global que se da en el mundo del Atlántico desde el siglo XIX. Esto implica que esa conexión que todavía nosotros tenemos que hacer en Panamá, o hacer un trabajo, ya sea artístico o literario, intelectual, que conecte ambas realidades, ¿no? De cómo interviene el aspecto de la migración y del movimiento global en la manera de comprender nuestros productos culturales, es un trabajo que hay que hacer, un trabajo que hay que hacer desde el arte, un trabajo que hay que hacer desde la literatura, es un arte que hay que hacer desde el pensamiento, que es un trabajo pendiente donde podrían intervenir académicos, curadores de arte, es decir, cómo Panamá es pensada, cómo Panamá es creada, cómo Panamá es articulada en la literatura, en el arte y en las ciencias, en la relación entre lo nacional y la experiencia de la migración y la experiencia de haber precisamente
de haber precisamente vivido ese exigente proceso de movilidad y movilización, no solamente de recursos económicos, sino también de recursos intelectuales, de recursos culturales, ¿no? Y me parece que eso es un trabajo por hacer. Me pregunto, por ejemplo, si son los mismos o articulamos las mismas categorías aquellos que están en contacto con París, aquellos que están en contacto con, diríamos, con los Estados Unidos, o aquellos que están en contacto con el Caribe y Cuba especialmente, para comprender todos esos procesos categoriales de nuestras formas de comprender, de nuestras formas de articular nuestras categorías. En mi tesis de doctorado yo tomé dos países emblemáticos, dos tradiciones intelectuales emblemáticas, que fue Cuba y Haití. Y eso me permitió comprender una serie de fenómenos culturales de la región. Porque para mí el Caribe, no para mí, por favor, para los que estamos en este tema, el Caribe, que algunos consideran que es el laboratorio de la modernidad en la región, ha dado, por ejemplo, intelectuales de primera categoría, académicos de primera categoría, que desde París o desde Nueva York comenzaron a reflexionar, a categorizar toda esa problemática de la región. Por ejemplo, el concepto de negritud. El concepto de negritud en la década del 20-30 no nació en Martinica o no nació en Guadalupe, sí nació de la mano de intelectuales martiniqueños y africanos en París, que desde la migración reformularon esos conceptos de identidades que hasta hoy día no dejamos de discutir. Y en esa conexión es todavía que yo veo que necesitamos todavía entrar en una discusión en Panamá en la cual podríamos elaborar interesantes trabajos de investigación. En ese sentido, la figura de Rubén Blades, o Rubén Blades, como quieran llamarle, ¿verdad?, juega también un papel fundamental. Rubén Blades como parte de ese proceso de remesas culturales que él ha hecho desde hace 30 años, en la década del 70, que coincidió, ¿no?, con todo ese movimiento de lo que se conoce hoy día o que se ha conocido como la salsa, ¿no?, que ha inaugurado toda una tradición literaria, cultural en la región, ¿verdad? Y no solamente en Panamá, sino que ha seguido con otros movimientos artísticos o musicales que están en conexión con la migración o con el fenómeno migratorio, con esa relación del ir y venir entre lo que se entiende tradicionalmente como la periferia y el centro. Y es allí donde yo veo, donde podríamos efectivamente seguir discutiendo en qué sentido todavía esos imaginarios románticos intervienen en nuestras maneras de entender nuestras identidades culturales. Y en ese sentido, con respecto a Rubén Blades, a veces me pregunto si en efecto Rubén Blades todavía reformula un cierto imaginario romántico de nuestra identidad latina, en ese sentido, que es una, ¿cómo le digo? Es una apertura para una problemática, para una discusión en la cual yo también estoy envuelto. Lo que quiero decir entonces es que en el trabajo de reformulación de esas categorías, sí quiero cerrar esta pequeña intervención con esa pregunta de investigación. Con esa pregunta de investigación que para mí forma parte también de mis proyectos particulares de investigación, y que significa cómo pensar el país desde la migración. Si la migración, los procesos globales de migración de intelectuales, artistas, académicos, han intervenido de una u otra manera en esas formas locales y globales de entendernos como nación, como panameños, y cuáles son las perspectivas de futuro en esos procesos migratorios. Si bien Panamá no es un país, podríamos hablar de la diáspora panameña o de la diáspora, es decir, Panamá sí pertenece de una u otra manera a esos procesos migratorios globales del mundo latino, ya sea en los Estados Unidos, en Canadá o en Europa, sea mínima proporción. Pero no debemos olvidar, por ejemplo, que hablando de la presencia también afroantillana, intelectuales y académicos panameños asentados en Nueva York
también colaboraron en este debate sobre la identidad y cómo nos articulamos como nación. Estoy pensando en el sociólogo George Priestley, estoy pensando en el politólogo y poeta Carlos Russell, estoy pensando también en Guillermo Wilson Cubena, estoy también pensando en otra serie de académicos jóvenes como Juan Ríos, como Dídimo Castillo en México, Juan Ríos en los Estados Unidos. Estoy pensando también en otros que han intervenido de una u otra forma en este debate, como en el caso de Roberto Strongman, que escribió un excelente trabajo sobre el vudú en Haití, un panameño, en el caso mío, escribiendo sobre el vudú y la santería en Haití y Cuba. Es decir, allí hay una serie de problemáticas necesarias de investigación. ¿Cómo se hace esa conexión? ¿Cómo se inaugura en Panamá también una tradición intelectual, literaria y artística que está conectada con Panamá en el proceso de la migración? Y es allí que me interesa esa pregunta académica. Y cómo incluso podríamos en el futuro conectar institucionalmente, articular institucionalmente a una serie de artistas, intelectuales, académicos, panameños que viven y trabajan en el extranjero también con proyectos de investigación nacional a ese proceso de conectar ambas realidades. Porque en efecto, en el mundo global de hoy, de intensos movimientos migratorios, de la cual nosotros los panameños formamos parte también, no solamente porque vivimos panameños en el extranjero, sino también porque vienen extranjeros a vivir a Panamá, intelectuales y académicos también, como también nosotros tenemos la fortaleza, como también nosotros tendríamos la fortaleza, la capacidad institucional también para integrar esos académicos internacionales o académicos extranjeros en nuestras estructuras nacionales de investigación también, ¿verdad? Que el hecho de ser panameño o no ser panameño no sea un impedimento para aprovechar esa riqueza de tenerlos en el país. Cómo abrir esas murallas que a veces las profesiones en Panamá también tienen frente a esos intelectuales que están en el país y que podrían también fortalecer, enriquecer, movilizar recursos intelectuales necesarios para Panamá. En ese sentido, quisiera terminar también con una intelectual panameña, poeta, que se llama Diana Morán, ¿no? Porque no debemos olvidar que también en México, en una época, se fueron muchos intelectuales panameños a vivir a México. Y es una información que yo todavía no puedo confirmar, pero según lo que he leído de Diana Morán, en 2004, cumpliendo un deseo de ella, sus cenizas fueron depositadas finalmente en la antigua zona del canal. Y este también es un dato que no puedo confirmar, pero es un dato que a mí me llama mucho la atención. Porque en efecto nosotros en Panamá o nuestra experiencia como nación, nuestra experiencia como individuos dentro de la nación panameña, con ese conflicto colonial con los Estados Unidos, a veces pienso que nosotros fuimos como una especie de nación diaspórica dentro de las fronteras nacionales, porque fuimos expulsados de un territorio. Y esa forma de Diana Morán, muy simbólica, de enterrar sus cenizas en la antigua zona del canal, es como un regreso imaginario al país del cual perdimos y que hemos recuperado. Y en ese sentido creo que pensar a Panamá desde la migración sería conectar de una manera transdisciplinaria, transcultural, global, a esos intelectuales panameños desde Panamá y desde la migración para crear y problematizar tradiciones intelectuales del país desde que Amelia Denis Di Casa se atreviera o escribiera al Cerro Ancón. Muchas gracias. Yo normalmente hago un comentario en este momento y
quisiera decir que la intervención de Luis ha sido realmente muy buena, punto. Entonces uno podría agregar otras cosas. Justamente la Ciudad del Saber busca, entre otras cosas, vincular de una manera nueva, innovadora, a Panamá con el mundo. Lo que Luis nos está proponiendo es una idea que ojalá, en colaboración con otros, podamos convertir en un programa de trabajo que nos hace realmente mucha falta. Oyendo a Luis, me pienso en mí mismo y cómo la estancia de unos años en Chile, otros años en Cuba, otros años en México, en efecto, nos ofrece una oportunidad de entrar en contacto con las ideas de otros y ver a Panamá de una manera más completa, quizá por la distancia. Y uno puede, a partir de ahí, rescatar elementos que en el día a día del devenir panameño pueden pasar desapercibidos. Eso ocurre, por ejemplo, con toda la discusión en torno al transitismo y tal. Ahora, yo diría que lo que Luis nos plantea es, desde el punto de vista de la historia del sistema mundial, aún más importante y yo diría que urgente. El sistema mundial nació como un sistema colonial, en 1650 o 1750, y hasta 1950 el mundo estuvo organizado como un sistema colonial. Un grupo de naciones noratlánticas controlaba la vida, el trabajo y las pasiones incluso de la gran mayor parte de la humanidad. Ese sistema vino a ser sustituido de una manera más o menos tajante a partir de 1945, tras la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, por un sistema internacional a partir de la constitución de las antiguas sociedades coloniales en sociedades nacionales dotadas de Estado. Ahora mismo ese sistema está en desintegración. Estamos en una transición cuyo alcance y profundidad aún no alcanzamos a entender y forjar nosotros mismos. Otra vez, como ocurría con dirigentes e intelectuales como José Martí, Sun Yat-sen, el Mahatma, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, nosotros podemos decir que no hay conflicto entre civilización y barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza que debemos no solo comprender, sino ejercer. Y en ese sentido se renueva aquella idea de José Martí, en el sentido de que los jóvenes entienden que se imita demasiado y que ha llegado la hora de crear. Y que crear es la palabra de base de esta generación. Quisiera, con dos elementos de la cultura popular, señalar cómo se ha ido descomponiendo, por decirlo de alguna manera, el proyecto nacional tal como fue expresado por Luis en la filosofía de la nación romántica. Al regresar a Panamá después de mi última estancia en México, en 1995, digamos, me encontré con que el país ya no, por lo menos la clase media educada urbana del país, ya no identificaba a Panamá con la abreviatura PMA, la identificaba con la abreviatura PTY, referida a un aeropuerto, no a un país. Igualmente, hemos ido viendo disolverse la discusión de la economía en balboas y ser sustituida por una discusión que cada vez más simplemente se hace en dólares. Uno podría encontrar otros elementos
que nos revelan cómo nos hemos ido alejando de aquel movimiento de acción comunal que nos pedía hablar español, contar en balboas y leer el periódico Acción Comunal. Son eso, emigrados que pueden regresar en cuerpo y alma o regresar en alma. Ese camino de construcción de una cultura que vaya realmente más allá de los límites físicos del istmo y que abarque, además de la clase media educada, al conjunto de la población del istmo, es un reto que tenemos por delante, la construcción de esa cultura. Y en esa perspectiva yo quisiera reiterar mi aprecio por la exposición que ha hecho Luis. Ahora nos dirá Manuel cuánto tiempo queda por otras intervenciones y tal. Pero reitero, muchas gracias, Luis. Este es el comentario con que puedo reaccionar a lo que he escuchado. Muchas gracias, Guillermo. Manuel, ¿qué sigue? Primero que todo, muchas gracias, Luis, por esta magnífica intervención que nos has brindado en la mañana de hoy. Y bueno, sí tenemos unos minutos para leer algunas preguntas que el público ha dejado. Empiezo con María Carmen, que nos dice: doctor, ¿cuál es su percepción sobre el Pacto Global Mundial por las Migraciones promovido por Naciones Unidas, aprobado por Panamá, y su impacto a futuro en cuanto a la parte sociológica y cultural? ¿Es una pregunta, Manuel? Disculpe. Sí, es una pregunta. ¿Cuál es la percepción sobre el Pacto Global Mundial por las Migraciones promovido por Naciones Unidas, aprobado por Panamá, y el impacto a futuro en cuanto a la parte sociológica y cultural? Bueno, esa para mí es una pregunta muy abarcadora, es decir, el impacto de las Naciones Unidas. Sinceramente no conozco ese documento de las Naciones Unidas, no sé cómo podría responderle, ¿no? Es decir, ¿no? Ok, pasamos a otra pregunta que tenemos aquí. ¿Cómo no? Que nos comenta: estimado expositor, basado en su experiencia y orientado al estado actual de la migración en América en los próximos 3 a 5 años, ¿cómo ve el papel actual de Panamá en esta dinámica migratoria sur-norte y hacia dónde deberíamos dirigirnos como país, cultura y gente? Claro. Digo, yo creo que el asunto migratorio en Panamá, ¿cómo lo vamos a resolver desde el punto de vista humanitario? Es un asunto bien complicado, ¿no? Yo creo que como Estado-nación no podemos dejar de seguir siendo lo que hemos querido ser, en cierta manera, es decir, de no asumir responsabilidades globales. Porque Panamá tiene un canal, es decir, un canal que presta un servicio global. Y Panamá está no quiero decir que Panamá sea el centro del universo, no, ni mucho menos, nada de eso. Pero Panamá sí tiene responsabilidades globales con respecto a las migraciones y lo hemos vivido. No podemos hacernos de la vista gorda de aquellos procesos migratorios que afectan y que al mismo tiempo son una oportunidad Panamá por su posición geográfica. Y en los próximos 20, 30 años, en estos procesos globales de movilización de población, sí va a ser necesario que Panamá asuma su rol, y lo está asumiendo de una u otra manera. El asunto es cómo nosotros, los académicos, los intelectuales, los artistas, nos movemos en ese asunto migratorio. Por ejemplo, yo hace poco le hice una entrevista a una curadora panameña, y yo le hacía cuál ha sido el impacto de la inmigración en Panamá entre los artistas. Y ella ha dicho que ha sido muy poco, es decir, nosotros en cierta manera, en sus obras, el asunto de la migración en Panamá, mismo en las obras de los artistas en Panamá, diríamos nacionales, que están en Panamá, que no tienen experiencia migratoria, ha sido prácticamente nula. Pero, por supuesto, hay sus excepciones. El punto es, como dijo Guillermo Castro, nosotros
podemos regresar a Panamá cuando queramos, ¿verdad? El asunto es porque no somos migrantes, ni refugiados, ni exiliados, ni nada de eso. Pero sin embargo estamos enfrentados a procesos migratorios. Yo creo que todos y cada uno de nosotros, quienes han vivido por muchos años en el extranjero, lo ha vivido y sabe lo que eso significa, que es también una oportunidad para reflexionar sobre el país desde afuera y también desde adentro, porque es un ir y venir, es un ir y venir. Y en ese sentido yo estoy completamente convencido que si yo no habría hecho esa experiencia de Europa, de esos permanentes viajes, mi visión de Panamá habría sido completamente diferente a lo que es hoy. Como también estoy completamente convencido que habría sido así también con Guillermo Castro y con todos aquellos intelectuales académicos panameños que en todas las ramas del saber y del arte que han hecho o han pasado por ese proceso, diríamos, de movimiento transnacional que ofrece la oportunidad de repensar una serie de categorías. Lo que sí es cierto es que en los próximos 20 años, 30 años, es decir, cada día más nos vamos a enfrentar a procesos migratorios cada día más exigentes y más en la región, en América Latina, con todos los problemas de desigualdad social, de desplazamientos. En los próximos años esto va a ser mucho más acuciante y problemático. Y nosotros aquí como panameños no vamos a poder resolver esos problemas de migración desde una política provincial, sino realmente diseñar políticas globales de migración, tanto para extranjeros en Panamá, también como de panameños que quieran ir o que salgan del país. Y cómo conectar ambas realidades en el mundo académico, en el mundo literario, artístico, yo creo que es una tarea, diríamos para los próximos años. Muchas gracias, Luis, por tu respuesta. Creo que todavía nos acompaña el profesor Arosemena, sí, que no sé si quiera dar unas palabras de cierre y de finalización del saber de hoy, que lo veo aquí conectado. Con muchísimo gusto y lamentando, pero estoy seguro que voy a pegarme en la grabación. Pero quería agradecerle a Luis y a todos los que han participado. Pude escuchar los últimos 15 minutos quizás, pero quiero compartirles además que tuve que ausentarme por algo que nos llena de extraordinaria satisfacción. En estos momentos, junto con la CENACYT, parece que se nos acabó el tiempo, pero se está desarrollando un encuentro de jóvenes investigadores. Había más de 800 jóvenes estudiantes como investigadores de nuestras universidades. Y eso es uno de los caminos para hacer patria. Gracias, Luis. Si es que todavía me están escuchando, creo que no. Sí, profesor, todavía lo escuchamos. Bueno. Lo escuchamos. Sí, fue realmente una experiencia. Me dolió perderme, pero lo voy a poder escuchar, su intervención, de la que ya he recogido, entrando de vuelta a la oficina, extraordinarios comentarios de lo profundo de tu pensamiento, Luis, y gracias por compartir. Pero decía que también fue tan alentador ver el centro de convenciones totalmente abarrotado de jóvenes para intercambiar experiencias con investigadores de cerca de 20 instituciones, universidades y centros de investigación. Y para eso se hizo la Ciudad del Saber, para escuchar voces autorizadas como la de Luis Pulido Ritter y para abrir espacios de conversación entre las jóvenes generaciones que se están formando y los investigadores que han vuelto a nuestro país en ese constante ir y venir al que se ha referido, y con lo enriquecedor que es, Luis. Muchísimas gracias nuevamente, Luis, y por haber compartido. Y ya terminando, busco la grabación para recuperar lo que me perdí. Un gran abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, profesor, y muchas gracias, Luis, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, doctor Castro, por sus palabras y por la intervención. Y los invitamos a que estén pendientes a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, @Ciudad del Saber, y a nuestra página web, ciudaddelsaber.org, para enterarse de la fecha de nuestro próximo saber, nuestro invitado y nuestra agenda cultural del campus. Muy buenos días y nos vemos en el próximo Saber de la Ciudad.